Mientras les pido que abran la Biblia, los que ya se la saben, bueno, ya nomás acuérdense. La carta de Pablo a los Colosenses, vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 al 23, por favor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis de veras la gracia de Dios, tal como aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a vuestro favor. Él también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios, y que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Bueno, vamos a hacer una oración. Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender, Señor, un poco más de tu amor para con nosotros, de tu plan que has tenido desde siempre y de cómo, Señor, es el deseo para cada uno de nosotros que vayamos perfeccionándonos en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, a través del conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia que no fundó él. La iglesia en Colosas fue fundada por un hermano que menciona aquí que se llama Epafrodito. Este Epafrodito, el nombre de Epafrodito quiere decir apetecible o simpático. Eso es lo que quiere decir Epafrodito, el nombre de Epafrodito. Epafrodito al parecer se convirtió en una predicación o en algunas predicaciones que le escuchó al apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso. Y vengo a sacar esto a colación porque Epafrodito no tenía un ministerio de los 5 ministerios que menciona el apóstol Pablo. Es decir, era un hombre común y corriente como lo somos todos los que estamos aquí. Regularmente cuando escuchamos el pastor o el maestro, el apóstol, el evangelista, el profeta, pensamos que es un agente preeminente, y sí es un agente preeminente, pero por la gracia de Dios. En primer lugar, creo que entendemos mal lo que es el que una persona tenga un ministerio, es decir, que sea apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor. El que una persona tenga ese ministerio, ese llamado, es que ese hombre, esa persona, es un regalo que Dios hace no a ese hombre, sino que ese hombre es en sí un regalo a la iglesia. No sé si me doy a entender.
Es decir, el regalo no lo recibió él, el hermano Daniel no recibió el regalo de ser pastor. Nosotros, los que pertenecemos a esta iglesia, hemos recibido al hermano Daniel como un regalo de parte de Dios para que él sea el que nos pastoree, el que nos lleve. Epafrodito no tenía ninguno de estos 5 ministerios, sin embargo, cuando este hombre se convierte, lo que hace es que va a su pueblo, que era la ciudad de Colosas o el pueblo de Colosas, y ahí comparte el evangelio. Y no solamente se restringió a la ciudad de Colosas, sino que aún predicó en 2 ciudades más que eran vecinas de la ciudad de Colosas, que son Hierápolis y Laodicea. Esas 3 ciudades este hombre predicó. Y este hombre tenía tanto deseo o estaba tan convencido en su corazón que tenía que servir a Dios, que fue a visitar a Pablo y lo fue a visitar a la cárcel en Roma. De tal manera que el mismo Epafrodito fue prisionero en la iglesia, en la cárcel en Roma. Y no estuvo cruzado de brazos y lamentándose, ya ves lo que me saqué por venir a Pablo, si me hubiera quedado en Hierápolis o en Colosas, habría ido a predicar a otra ciudad más. No estuvo lamentando, sino que estuvo sirviendo al apóstol Pablo. Eso es lo que hace un hombre de pie a tierra, un soldado raso, un hombre que sirve como tú y yo, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, nosotros debemos de tomar estas cosas como ejemplo para nuestra propia vida y no estar pensando o no estar diciendo, para que yo te pueda servir, necesito que me llames a ser apóstol. No estoy pensando en que para que yo te pueda servir, necesito ser maestro. No estoy pensando en que para que yo te pueda servir, necesito que me llames y que me hagas un profeta a la iglesia. Nosotros tenemos la obligación, no debiera ser obligación, debiéramos tener el deseo de servir como siervos. Este nombre, a mí me gusta saber lo que significan los nombres en la Biblia. Epafrodito quiere decir simpático, les decía, que es agradable. Esa es la cosa a la que se refiere el Señor cuando dice, vuestra palabra sea agria y amarga. ¿Cómo dice? Sea sazonada con sal. Nosotros debemos procurar, por la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, serle agradable, serle simpático a la gente. ¿Para qué? Para que sea una herramienta más por medio de la cual nosotros podamos predicar el Evangelio. Todo es el deseo. En alguna ocasión hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Mucho más que números, que escribe un hermano coreano. Pero nosotros debiéramos de ver las opciones que tenemos para predicar el Evangelio como lo hizo Epafrodito. En este libro menciona que es una persona que le está pidiendo a Dios que le muestre cómo puede servir, cómo puede predicar. Y entonces resulta que esta persona vivía en un edificio. Y resulta que unos vecinos se van y regresan y llegan unos nuevos vecinos al edificio. Y entonces dice, ya sé cómo le voy a servir. Y entonces llegan los vecinos, están metiendo sus cosas y esta mujer va y les toca la puerta. Y dice, buenas tardes o buenos días, no sé qué era. Le dice, soy su vecina de al lado. Y como yo sé que ustedes están cambiando, como veo que están metiendo sus colchones y la estufa y seguramente no tienen pues nada que meter en el refrigerador, no tienen, ahorita las ollas no saben ni dónde están. ¿Saben qué? Les preparé un caldito de gallina con un arrocito y una pechuguita de pollo y ahí se hacen unos sándwiches. Si no saben dónde está la tortillería, ahí está. Esas son las oportunidades que nosotros debiéramos de ver. Lo decimos, como digo yo vivo en la colonia de las Américas desde que tenía 7 años. Tengo 47 años viviendo ahí en las Américas. Entonces, pues todas las señoras me conocen desde que era escuincle y las conozco pues desde que eran jóvenes. Y entonces, eso no aplica porque no se van a cambiar a mi casa. O sea, no se van a cambiar de casa. Las personas más bien están muriendo. Entonces, debemos de pedir sabiduría a Dios. Algo que nunca he hecho, y que no sé si ustedes lo han hecho, pero que yo he decidido en mi corazón hacerlo, es invitar a mis vecinas y decirle, oiga señora Tuli, la señora que vive enfrente de mi casa, ¿sabe que nunca la he invitado a tomarse un café? Venga, vamos a tomarnos un café y le voy a hablar de algo que ha sucedido en mi vida. Ella le dice a mis vecinas, dice, oye, trata con respeto al pastor, ¿qué no ves que es pastor en su iglesia? Porque no sabe.
pero lo que sí sabe es que soy hijo de Dios, pues, y tiene el conocimiento de que yo conozco a Dios. Pero yo nunca le he dicho a ella que yo conozco a Dios y tampoco le he hablado a ella del Evangelio. Esas son las cosas, por eso que allá viene Epafrodito. Y por eso nosotros debemos de ser, de cierta manera, Epafroditos. Y no solamente en la casa, sino en el trabajo, en todas las cosas, darnos a conocer, porque sazonamos nuestra palabra con sal y porque les damos a conocer el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios. La carta a los Colosenses está escrita por Pablo y hace mención de Timoteo. Ya no quiero meterme en las cuestiones de Pablo porque ya sabemos que fue el perito arquitecto, que recibió revelación especial de parte de Dios para poner los fundamentos de la iglesia y que esos fundamentos están vigentes aún hasta el día de hoy. Pero sí quiero detenerme un poco con Timoteo. Y Timoteo es otra enseñanza para nosotros y sobre todo para muchas mujeres o quizá también algunos hombres que vienen aquí sin su esposa o que vienen aquí a pesar de su esposo o a pesar de su esposa. No sé si me doy a entender qué tipo de mujeres me refiero y de hombres, ¿no? Que dicen, es que tú estás ido, o sea, con las cosas de la iglesia. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo era un joven que vivía en una ciudad, pero la característica que tenía Timoteo es que su abuela y su mamá habían creído en Jesús. Y que estas mujeres fueron las que educaron a Timoteo. Lo educaron, en las cuestiones de Dios. ¿No tenía papá? No, sí tenía papá. Pero por lo que dice y la referencia que da es que el padre era griego. ¿Y qué quiere decir que hubiera sido griego? Bueno, pues que los griegos tenían una forma muy particular de pensar en cuanto a la filosofía, ¿no? Entonces, como que pintaba su raya el papá de Timoteo. Tan pintaba su raya que cuando Timoteo nació, el papá no permitió que lo circuncidara, sino que el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo no porque fuera necesario para que se convirtiera o para que fuera manifiesto que era creyente, sino por cuestión de que lo dejaran entrar a Timoteo en medio de los judíos, aunque él por derecho era judío. No sé si me doy a entender. Lo judío lo heredan las mamás, no lo heredan los papás. Entonces él por derecho era judío, porque era de madre creyente, de madre judía. Y dice, literalmente dice, pero de padre griego. O sea, algún arroz prietito en el arroz tenía que tener Timoteo. Pero de este Timoteo daban buen testimonio, dice, el mismo Pablo lo reconoce, o Lucas que escribió el libro de los Hechos, daban buen testimonio en las regiones de alrededor. Es decir, que Timoteo recibió una buena educación en el Señor por medio de ¿quién? De la mamá y de la abuela. Y esta educación la recibió a pesar del papá. O a pesar de la mamá, según sea nuestro caso. Porque si nosotros estamos pensando que nuestros hijos son como son, porque yo soy cristiano, pero mi esposa no es ninguna excusa, esta palabra, para que esto sea así. Nosotros todas estas cosas han sido puestas en la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para que nosotros tomemos confort. Y esto no se refiere solamente al siglo I. Si ustedes leen la historia de Moody, que fue un predicador muy famoso, muy afamado, que hizo muchas escuelas e hizo muchos movimientos en los Estados Unidos, creo que en el siglo XIX, si no mal recuerdo, se van a dar cuenta de que Moody tenía como 15 hermanos. Y la que se encargó de la educación religiosa de Moody fue la mamá. Y van a ver que Moody no fue el único de los hermanos que tuvo éxito en el Evangelio, sino que cuando vemos que fueron varios los hermanos que tuvieron éxito, ven que la característica por la cual tuvieron éxito fue debido a la mamá, el principio. ¿Cuál era el principio? Que la mamá, ¿quién? Era la que oraba con los chamacos y les dedicaba a cada chamaco un día a la semana. No había lavadoras, ni secadoras, ni tenía seguramente sirvienta. O sea, que se parece mucho a lo que dice la Biblia en Proverbios 31. Ya que les digo, ¿verdad? Todas las mujeres y todos los hombres queremos ser hombres y mujeres virtuosos. Pero es tan difícil encontrarlo que empieza diciendo, mujer virtuosa,
¿quién la hallará? Porque no hay hombres o mujeres que estén muy dispuestos a levantarse de madrugada y que no le falta nada. Si no le falta nada a los hijos, tampoco le falta nada a las sirvientas de la casa. Eso dice de la mujer virtuosa. Y la mamá de Moody era una mujer virtuosa seguramente, porque le dedicaba tiempo a cada uno de sus hijos. Con cada uno de sus hijos hablaba, oraba y les enseñaba ella, no el papá. Pero el que no fuera el papá no fue condición para que no se levantaran hijos que sirvieran a Dios a pesar del papá. ¿Me doy a entender? Lo que quiero decir es que es el deseo del corazón de nosotros, el tiempo que nosotros le dedicamos y lo que nosotros queremos hacer. ¿Que vas a dormir menos? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Todo tiene un precio. Ese es el famoso toma tu cruz y sígueme. No es que tengas que cargar con tu esposo o con tu esposa. Quien entiende eso como la cruz, no ha entendido nada. No ha entendido nada. La cruz no es la mujer, ni el esposo, ni la esposa. La cruz es negarse a uno mismo todos los días. Por eso dice, tome su cruz cada cuánto. Cada 8 días. No, todos los días y sígame. Y sígame. Es negarse a uno mismo. ¿Que quieres dormir más? Yo también. ¿Que quieres ver la tele? Yo también. ¿Que tienes que negarte a algo? Tú y yo y todos tenemos que negarnos a algo. Ya hablamos demasiado de la introducción. Vamos a ir, a ver si podemos ir versículo por versículo. Quisiera llegar al versículo 23 por lo menos, pero en el culto pasado llegamos al 11. A ver aquí a dónde llegamos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como, perdón, estoy acá. En el verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ya hablamos de Pablo, ya hablamos de Timoteo. ¿A quiénes está dirigida la carta? A los santos. ¿Qué quiere decir santos? ¿Apartados de qué? ¿Apartados de qué? Apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas del mundo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Tenemos tentaciones, pero cuando nos dan a elegir, nosotros elegimos a Cristo. Eso es lo que caracteriza a la iglesia, a los llamados afuera. Por eso la iglesia quiere decir eso, los llamados afuera. Estamos en el mundo, pero hemos sido, aunque estamos en el mundo, en medio del mundo, no hacemos las cosas del mundo. Dice, a los santos sí, y fieles. Esa palabra fieles también quiere decir alguna cosa. Que nosotros nos esforzamos cada vez que se presenta una situación determinada. Somos fieles, somos constantes en la fe, nos esforzamos, podemos ser derribados, pero no destruidos, dice Pablo en la segunda a los Corintios. Que estamos cansados, sí, pero nos esforzamos, ¿no? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre, o de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, siempre orando por vosotros. ¿Cada cuánto? ¿Cuándo es siempre? Depende. Para mí, orar siempre es todos los días. Todos los días es orar para mí siempre. Siempre, dice, orando por vosotros, ¿qué es lo que hace Pablo en sus oraciones? Y aquí quiero hacerles una pregunta. Y no quiero ni que haya sentimentalismos de que ya ve, el hermano ya dijo que no. Yo no estoy diciendo que no. Yo quiero que pongan atención en lo que ora un hombre que está interesado en que la iglesia prospere. ¿En que qué? ¿La iglesia qué? ¿Qué quiere decir prospere? Se haga rica. ¿En dinero? No, en conocimiento, en gracia, en amor, en muchas cosas quiere el apóstol Pablo, eso es lo que quiere. Dice, siempre que, orando por vosotros, y aquí quiero hacerlos pensar y decir, ¿habrá habido en Colosas gente sin trabajo? ¿Habrá habido en Colosas gente sin dinero? ¿Habrá habido en Colosas gente enferma? ¿Por qué oraba Pablo? Señor, sánalos. Señor, que no haya en Colosas ningún enfermo.
Señor, que no haya en Colosas gente sin trabajo. ¿Eso es lo que oraba Pablo? ¿Cada cuánto oraba Pablo? Siempre. ¿Y qué es lo que oraba Pablo? Dice, damos gracias a Dios siempre que oro por ustedes. Todos los días que yo oro por ustedes, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué doy gracias a Dios? Dice, porque he oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué otra cosa he escuchado? ¿Qué otra cosa que los caracteriza a ustedes? Primero, he escuchado que ustedes tienen fe. Y la segunda, y del amor que tenéis a todos los santos. Nada más a sus cuates. ¿A quiénes? A todos los que han decidido salir del mundo. A todos los que dedican diariamente su vida. A esos, por eso se está orando el apóstol Pablo. Dice, damos gracias a Dios nuestro Padre, habiendo oído de nuestra fe, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dos características tenían estos hermanos. Tenían, y la segunda, amor. Aquí quiero hacer una aclaración. El amor no son caricias. No creas que si te subes al metro te acaricia todo, te quiere toda la gente. No, no. El amor no son caricias. Eso es lo que el mundo nos ha llevado a pensar. El mundo te dice, cuando tú sientas algo por alguien, es que lo estás amando. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Cómo es que nosotros hacemos manifiesto el amor? Vas a decir, esta es una exageración, se me hace que está exagerando. ¿Sabes qué es amar a la gente? Según la necesidad. Pero si lo que necesita el hermano es comida, ¿sabes qué es el amor? Quitarte el pan de la boca para dárselo a él. Es negarse a uno mismo, es decidir amar a la gente. No es que dices, es que sentí tan feo, hermano. Eso es de Prudencia Grifel y Sara García, de las madrecitas mexicanas que sienten. El amor es una decisión, hermano. Que cuando tú ves una persona necesitada, estás dispuesto a quitarte el pan de la boca. Eso es amar, según sea la necesidad. Según sea la necesidad. Pero eso es el amor. El amor también es perdonar a la gente que te ha dañado hasta 70 veces 7. O sea, perdonarlo siempre. Pero es que me está viendo la cara. Es una oportunidad la que le estás dando de ponerse a cuentas ese hombre con Dios, pero tú no le vas a hacer piedra de tropiezo, tú no le vas a hacer estorbo. En lo que de ti depende, en lo que de mí depende, yo lo voy a perdonar. Oiga, es que me pidió 5 pesos y no me los prestó. Y vino otra vez con el descaro de ahora pedirme 1 peso. Pues ¿sabes qué? Por amor a él, dale. Dale. No es necesario que lleguemos a situaciones extremas, me estoy dando a entender, ¿verdad? Sino que si ya te vio una vez la cara, otra y otra. ¿Hasta cuántas, hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Y sabes qué quiere decir 70 veces 7? Lo he dicho miles de veces. 69 factorial. ¿Qué quiere decir 69 factorial? Que tú multipliques 69 por 68, por 67, por 66, por 65. ¿Sabes cuántos ceros tienes el número? Cuando llegues a 2, a por 1, 9 con 98 ceros. ¿Y por qué nada más 98 ceros? Porque ya no caben en la calculadora. Tienes que perdonarlo siempre. ¿Por qué? ¿Qué fue la primera condición? ¿Por qué ora el apóstol Pablo por ellos? Porque tienen fe y amor. Tú vas a amar porque, primero, porque tienes fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, no nada más a los que te caen bien. ¿A quiénes? A los simpáticos y a los sangrigordos.
Verso 5. ¿Qué es lo que generó esta fe y este amor? ¿Qué fue lo que lo generó? ¿Qué es lo que generó la fe y el amor que tienes a los santos? ¿Qué es lo que generó esto en ti? Esto fue generado, la fe y el amor, a causa de la... ¿Qué es la esperanza? ¿Qué esperanza? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué es esta esperanza? La esperanza es que un día vamos a estar en el cielo con el Señor, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Las primeras cosas pasaron, enjugará el Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto ni más temor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza en la que nos está aguardada en los cielos. La esperanza que nos está guardada en los cielos es que un día le veremos tal cual es. Es que un día arrojaremos nuestras coronas delante de sus pies y diremos, Señor, a ti sea la gloria. Ahorita no lo vemos, o alguien lo ha visto. No, ni yo, ni Daniel, ni Benjamín, ni Ricardo, ni nadie de los que estamos aquí, nadie lo ha visto. Y los que han tenido sueños han visto luz cuando lo ven. Pero cuando estemos allá con Él, ya no vamos a tener rencor, ni tristeza, ni vamos a estar luchando. Es más, ya no vamos a tener ni siquiera fe, porque ya lo vamos a estar ahí, ya no vamos a necesitar de la fe. Esa es la esperanza que nos está guardada, ¿en dónde? En los cielos, pero esa esperanza primero fue generada por la fe, o la esperanza, la esperanza generó fe y generó ¿qué? Amor. Esto fue el motor. Si tú no tienes esa esperanza, si tú no tienes el deseo de estar en los cielos, si tú no tienes el deseo de estar allá, difícilmente vas a tener fe y difícilmente vas a tener amor. Vienes a un club social. Y si tú vienes a un club social, es momento en el que te detengas aquí y digas, Señor, yo no me quiero perder eso que están hablando de la esperanza. Háblame de la esperanza, muéstrame la esperanza. Quiero tener fe, y para tener fe tienes que trabajar, tienes que creerle a Dios. Y esa fe va a generar amor, porque el amor no es un sentimiento, nuevamente te digo. A un sangrigordo va a seguir siendo sangrigordo, pero tú lo tienes que amar, tú te tienes que quitar el pan de la boca para satisfacer su necesidad, aunque sea sangrigordo. A lo mejor los sangrigordos no se le quita nunca, pero igual tú lo tienes que amar, tú y yo, no solamente tú. Dice, verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del ¿qué? Del Evangelio. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, ¿qué quiere decir Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra griega, pero traducida al español quiere decir la buena nueva. No quiero meterme de dónde viene esta buena nueva, pero esta buena nueva viene desde Adán mismo. No quiero meterme en muchas cosas, nada más les digo que ustedes se fijen y lean con cuidado qué es lo que le dio Dios a Adán y a Eva cuando los expulsa del paraíso. ¿Qué les dio? Dice que los cubrió con ovejas, con pieles de ovejas. Y yo te pregunto, para que los haya cubierto con pieles de ovejas, ¿qué tuvo que suceder? Tuvo que haber un sacrificio de un animal. Y ese animal fue el que los cubrió. ¿Y ese animal qué era? Era una oveja. Dice que los cubrió con piel de cordero, de oveja. Ahí mismo te está hablando de un sacrificio para poder cubrir la vergüenza de tu desnudez. Porque cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que habían pecado contra Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿con qué se cubrieron? Con buenos modales, con educación, con moral, con yo no me meto con el vecino, que no se metan conmigo. Con eso se cubrieron, cosas que son perecederas y que no nos van a llevar a la presencia de Dios. Sin embargo, el verdadero recubrimiento lo dio Dios al sacrificar a un cordero para cubrir a Adán y a Eva. Entonces la promesa viene desde el principio mismo. Verso 6. Este evangelio que ha llegado ¿hasta dónde? Hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta es la característica, mira. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios
en verdad. Esto es algo tremendo, hermano. Porque lo que está diciendo es dos características que debe de tener. La primera es que debes de escuchar el Evangelio. Y eso es algo que nos debiera de comprometer a todos nosotros a predicar el Evangelio. Porque nosotros estamos aquí sentados y estamos teniendo la oportunidad de conocer lo que Dios quiere. Y nos da la oportunidad de leer y de orar y de todas las cosas que hacemos, porque un día escuchamos. Pero no fue lo único, porque escuchar, puedes predicar en la calle, en el metro, y no todos van a escuchar, pero no todos van a... ¿Cuál es la diferencia? Todos escuchan, pero no todos creen. ¿Qué fue la característica, lo que nos caracteriza a nosotros y lo que caracterizó a la iglesia en Colosas? Que desde el primer día que ellos escucharon ¿y qué generó esto? Mira lo que dice. Que ha llegado hasta vosotros, verso 6, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Una cosa es oír y otra cosa es oír y creer lo que crees, lo que oyes. La característica es que desde el primer día que tú oíste y creíste, desde ese día tú tienes que llevar fruto como consecuencia de que creíste. No es de que te pongas a pujar para dar ciruelas si eres un árbol de ciruelas. Te voy a poner un ejemplo, el mismo que puse en la mañana. Si hubiera aquí en medio de nosotros, ¿qué idea tienes cuando dices gitanos? ¿Cómo los caracterizarías? ¿Cómo los hablarías de ellos? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué son qué? Son nómadas. ¿Y qué otra cosa? ¿Y? Te leen la mano. ¿Qué otra cosa? Les encargarías tu cartera y le dirías, ahorita vengo, voy al baño, te la encargo. ¿Por qué? Porque son bien ratas. ¿No? Son bien ratas y te venden cosas chafas y bueno, todo, ¿no? Eso es lo que caracteriza a los gitanos. Ahora yo te pregunto, si un gitano oye el Evangelio, ¿es suficiente para que lleve fruto? No, tiene que oír y para que de inmediato lleve. Entonces, si estos gitanos que están sentados aquí en medio de nosotros oyen la palabra del Evangelio y la creen, pero no tienen nada que comer en su casa, se vale que vayan al mercado y roben por última vez. Si se vale, pues si no tienen que comer. ¿Será que tienen que quedarse sin comer? O sea, que roben entonces. Entonces, que se queden sin comer. Sí, que se queden sin comer. O sea, nadie de nosotros sabe que tiene la necesidad, que no tiene nada que comer. Pero Safín Zafado, Señor, bendíceme con una cartera choncha para que ya no vuelva a robar toda la semana que viene. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, sí tienen chance de robar por última vez. No, dice que ustedes llevan fruto desde el momento que oyeron y creyeron. El fruto es inmediato. Empezamos nosotros a dar fruto de inmediato. Eso es lo que nosotros debiéramos de ser, lo que nosotros debemos de ser, a lo que estamos llamados, a lo que estamos nosotros siendo llamados, aunque nos quedemos sin comer, aunque nos quedemos sin comer, aunque nos quedemos sin trabajo. ¿Sabes qué? Mi trabajo es ser verificador en el verificentro. Y pues sí, gano 2 pesos, pero si paso el verificentro de los microbuses y los taxis y de todos los chafas, en lugar de ganarme 2, me gano 100. Entonces pues, sería muy tonto que dejar ese trabajo, ¿o no, hermano? Que desde el momento en el que oyeron y llevan, ya no van a robar más. No te digo renuncia, te digo deja que te corran. Deja que te corran, ¿por qué? Porque ya no vas a verificar
a los microbuses y a los taxis y a todos. Vas a seguir con trabajo de 2 pesos, ¿sí? Pero estás empezando a dar fruto desde el día que oíste y creíste. No basta con oír, es oír y creer. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, estas cosas no se las enseñó Pablo, el perito arquitecto, sino que se las enseñó uno muy simpático, uno que le había oído y creído, y que fue y predicó en 3 ciudades, Colosas, Hierápolis y Laodicea. Y todavía fue tan tonto de irse a meter a la cárcel con Pablo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo era un siervo amado, que es un fiel ministro. ¿Qué quiere decir ministro? ¿O qué quiere decir ministrar? Servir. Este hombre Epafras, si algo sabía Pablo de él, es que era un fiel servidor de Cristo. ¿Para quiénes? Para ustedes, colosenses, para ustedes de Hierápolis, para ustedes de Laodicea, para ti de tu casa, para ti, para mí, de mis vecinos, de mis trabajadores, de mis socios o de mis proveedores, de la gente a la que le trabajo, del presidente de la empresa, de todos. O sea, yo soy un fiel servidor de Cristo y tengo que servirles, hablarles del Evangelio. Dice, verso 9, 7, ¿dónde está el 8? Un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, estos no estaban abrazados todo el día diciéndole, ay, cuánto te quiero. Ay, no pude dormir nada más de pensar que te iba a volver a ver, mi amor. No dice, declarando vuestro amor en el Espíritu. Y en el Espíritu es satisfacer las necesidades. ¿En qué te puedo servir? Soy un siervo de Cristo. Yo soy un servidor de Cristo. ¿Y tú? También, sin miedo a la muerte, hermanos. También. Están viendo en qué me sirven y estoy viendo en qué les sirvo. Cuando hay una necesidad, oye, no sé, tienes que comer, no, ten. No, pero es que tú vas a enflacar, no te preocupes, aguanta un mes. No sé si me doy a entender el sentido, hermano. Oye, pero nunca me va a pagar. Se me hace que si le doy nunca me paga. Pues si lo vuelves a ver fregado, vuélvele a dar. Y te voy a dar un consejo. Cuando alguien te pida prestado, dile que le prestas, pero dentro de ti regálaselo. Porque así no vas a decir, ya, me pidió prestado. Y yo le presté, mejor tú dices, no, ¿sabes qué? Que cuando me pidió prestado yo le regalé. Entonces así, si me paga bien y si no, se lo regalé. ¿No? No lastimas tu corazón contra él. Claro, te va a ver y se va a ir de lado, se va a agachar y se va a ir de lado, ¿no? Ven, hermano, ven, no te preocupes, yo te lo regalé, te lo regalo. Ya, deja, o sea, que todo fueran 100 millones de pesos, no es nada. Y si fueran 100 millones de pesos, somos tan pobres, hermano. Bueno, mira, tan es así como te digo estas cosas que cuando hubo hambre en la tierra, dice en el libro de los Hechos, dice que la iglesia en Filipos dio aún más allá de lo que podían con sus fuerzas. ¿Qué entiendes cuando dice más allá de lo que podían sus fuerzas? ¿Qué entiendes? Están hablando de dinero, no están hablando de que les mandaban jamón y atún enlatado y botellas de agua, no. O sea, están hablando de dinero, porque pues era la única manera en la que le podían ayudar, ni modo que le mandaran 1 kilo de arroz. Imagínate el Pablo, si estaba en Filipos, ahora vete a Jerusalén, pues había que irse caminando en carreta, en caballo, en burro,
y en barco todavía, y luego todavía llegando al puerto tenía que seguirle caminando para llegar hasta Jerusalén, o sea que no eran kilos de arroz, ¿verdad? Era, dice, que dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué entiendes? ¿Tú crees que en Filipos había madrecitas mexicanas que estaban criando en aquellos días? ¿Que estaban amamantando a su chiquito? ¿Que la abuelita le daba cerveza para que tuviera leche? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice que dieron más allá de sus fuerzas. Si tenían niños de pecho, ¿tú crees que tenían niños de 3, de 5, de 10 años? Dice que dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué entiendes? ¿O no quieres entender? Para que no me comprometa, dices. Lo que yo entiendo es que ellos ganaban 100 pesos diarios. Y con esos 100 pesos repartían su gasto y decían 3 pesos para la leche, 5 para el pan y 50 pesos de carne, ya se me acabó, y para el gas y el carbón. Y ya llegaban justo. Pero comían 3 veces al día. Pero cuando yo entiendo que dice que daban más allá de sus fuerzas, yo digo que la madrecita mexicana lo que hacía era, mijita, te voy a abrir una cerveza, pero nomás te vas a tomar media hoy y media mañana para que no te falte la leche. Pero ¿sabes qué? Vamos a ahorrar. Y ¿sabes qué? No les voy a dar carne ni pescado esta semana. Les voy a dar puros frijoles con arroz. Oye, mamá, pero es que estoy en pleno crecimiento y... Sí, mijo, pero los de Jerusalén no tienen nada que comer y tú no te vas, a lo mejor te vas a quedar con hambre, pero vas a comer. Pero los de Jerusalén no se están mordiendo unos a otros porque no tienen que comer. Y ahí está Prudencia Grifel y Sara García, ¿no? ¿Me entiendes, hermano? Ese es quitarte el pan de la boca. Pero no, pues nosotros somos otra onda. O sea, a mí no me van a ver la cara de sonso, ¿no? Si ya me han pedido dinero prestado, ¿y cómo les voy a prestar otra vez si no me pagó? Yo lo probé, me pidió 5 pesos y le presté 5. Y ahora viene con que le preste 6. Si no me regresó 5, ¿tú crees que me va a regresar 6? No, hermano, soy guarín, pero me fijo. Hasta 70 veces 7. Amar es quitarse el pan de la boca, porque no los ves, no los sientes. No hay no tiene que haber el sentimiento. Es una decisión. Por la fe que generó amor y todo eso generado por la esperanza que nos está guardada en los cielos. Eso es lo que nos espera en los cielos. Dice el Señor, dice, nadie se va a quedar sin recompensa. Si uno de ustedes le dio un vaso de agua fría a uno de estos por causa del amor, por causa del Evangelio, no se va a quedar sin recompensa. ¿En dónde? Allá, allá. Verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, no paramos, no ceso, todos los días estoy orando por eso, de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué es lo que pedía el apóstol Pablo? Señor, que no haya pobres en la iglesia. Señor, que todos tengan trabajo. Señor, que no haya enfermos. ¿Eso es lo que pedía? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben si no lo han leído? Míralo por lo que pedía el apóstol Pablo. Mira lo que era verdaderamente. ¿Por qué? Porque el amor satisfacía las demás necesidades. Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué sigue? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vámonos por partes. Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, por eso me gusta cuando predica usted, hermano, porque a usted sí le entiendo.
Y dices, no me perjudiques, o sea, yo predico una vez al mes, hay 12 meses, dura 50 minutos la predicación, ¿qué vas a entender? No me perjudiques, no, no te perjudiques. Dice que tienes que ser lleno del conocimiento de Dios, pues entonces ponte a leer, ponte a estudiar, pídele a Dios que te abra los ojos del entendimiento para que entiendas las cosas que el Señor quiere. No digo que no pongamos atención al púlpito, a lo que se predica en el púlpito, pero lo que te digo es que es insuficiente, es insuficiente. Si tú multiplicas 12 domingos que tiene el mes, por 50 minutos, vamos a poner por una hora, son 12 horas. ¿Y ahora qué pasa si en tu casa dedicas media hora todos los días? Por 365 días son 180 y feria de horas. ¿Hay una comparación entre 180 horas contra 12 horas? ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? A mí. A mí, yo es el que... El apóstol Pablo está orando para que Dios abra los ojos, para que la gente quiera tener sabiduría, pero la que tiene que llenarse, la que tiene que ir al abrevadero, la que tiene que ir a la fuente de bronce. La fuente de bronce era uno de los muebles que estaba en el tabernáculo de reunión. Y es el único mueble de todos los muebles que estaban ahí, de las cortinas y de todo, que no tiene medida. No se sabe cuántos kilos de bronce eran. ¿Por qué? Porque cada quien va a ir a agarrar el agua a como quiera. No se va a acabar. Si tú solamente vienes a oír una vez al mes la predicación, son 12 horas de agua que vas a tomar en todo el año. Pero si tú tienes hambre y sed de conocer lo que Dios quiere, y es lo que Dios quiere que lo conozcas, puedes ir con una pipa, con un tráiler, con un tren, con lo que quieras, puedes ir y puedes sacar agua a borbotones, es decir, conocimiento de la palabra. La fuente de bronce tenía una característica. Bueno, era de una sola pieza, era de bronce, pero tenía una característica más. Que el fondo de la fuente de bronce, ¿sabes de qué era? De plata. ¿Para qué? Para que te vieras. Para que tú cuando leas la Biblia no digas, es que necesito que me lo expliquen. No, 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 Señor, explícamelo. Quiero ver qué defectos que tenía David, qué situaciones que se dieron con los jueces, qué situaciones que hizo el pueblo, que fue tan necio, tan desobediente, tantas veces, qué cosas tengo yo de la misma manera para que yo las vea y me las quite, me quite la mugre, me quite el sudor, me quite el lodo, me quite toda la suciedad. Eso es el objetivo de la fuente de bronce. No, pero pues depende de cada uno de nosotros, de lo que cada uno de nosotros decidamos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es esto del conocimiento de Dios? Si tú lees la Biblia, por ejemplo, te das cuenta de que hay palabras que describen las características de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe y que suceden las cosas, aunque nosotros no lo entendamos, pero Dios lo sabe, lo entiende. Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? Acabo de pedir una hipoteca para la casa. Mi hija acaba de entrar a la universidad, compré coche y me quedé sin trabajo. Todas las cosas suceden por un objetivo, algo que Dios nos quiere enseñar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a. El viernes mandamos un contrato a Estados Unidos de Mapresa para que estamos firmando de 3 a 5 años un contrato con esta empresa a la que le hemos trabajado desde 2005. Y dice uno, estoy tranquilo, 3 años o 5 años.
Ah, Señor, gracias. Y chato, ¿y si te quedas sin trabajo? O sea, y si dice la empresa en Estados Unidos, ¿sabes qué? Ya no quiero. ¿No sabes qué va a pasar? Que voy a tener que despedir gente, ¿o no? O sea, voy a lucharle, pero lo más sabio es despedir gente. Y ¿sabes qué? Y si consigo un contrato ahora por la mitad del dinero que estoy cobrando, ¿qué? Ah, Señor, te pasaste, charros. Tantos años que nos tuviste también, y ahora mira nada más. Nosotros tenemos que aprender a ver las situaciones. Mira, cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, ¿cuántos años anduvo en el desierto castigado? 40 años. ¿Sabes qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Sabes cuántas veces se compró zapatos en esos 40 años? ¿Sabes cuántas veces llevó al zapatero a que le arreglaran los zapatos en 40 años? ¿Cuántas? Ni una, ni una, ni una. Claro, Séfora estaba aquí de Moisés, ¿no? Parezco fotografía, siempre los mismos zapatos, siempre en la misma ropa, pero nunca la surciste, Séfora, nunca la surciste, nunca se te acabaron las suelas. No, sí, pero yo era reina allá, o no era reina Séfora allá donde vivía con su papá. No, allá sí me trataban como reina, aquí parezco chacha. No me compro, en 40 años no me compré ropa, Moisés. ¿No te das cuenta que la gracia y la misericordia de Dios son nuevas cada día? Y que el que no tengas que comprarte zapatos ni tengas que llevarlos al zapatero, también es un regalo inmerecido. Que no tengas que surcir tu ropa, que no se gastaron la ropa. ¿Lo dice o no lo dice? No, pero Jimena, la hija de su papi, no merece eso, hermanos. ¿No? ¿O ustedes creen que sí lo merece? O Jimena no, pero ustedes sí. O Jimena sí, pero ustedes no. ¿Sí se dan cuenta? No crean que Mapresa siempre ha sido lo que es ahora. Tuvimos unos años, 3 años, hermano, en el que no nos compramos ropa. Pero también en esos 3 años, nunca mandé mis zapatos al zapatero. Nunca me compré zapatos. ¿Sabes qué? Que mejor cuando me pude comprar otros, mejor los regalé porque estos no se gastaban. De veras. O sea, no crean que lo que fue válido en el Éxodo no es válido ahora. Pero eso es lo que nosotros queremos tener el conocimiento de Dios para entender estas cosas. Mira, el apóstol Pablo, cuando habla de dinero, dice, he aprendido ¿a qué? A tener abundancia y a tener escasez. Y yo quiero entender que si aprendió, quiere decir que la regó. A ver, me voy a tratar de explicar. Pablo también tenía billete. Cuando estaba en su pueblo también tenía billete, porque su papá lo mandó a estudiar a la mejor universidad con el mejor maestro en Jerusalén, no en su pueblo, en Jerusalén. Y entonces el papá, ya me lo imagino, que le dice, ten, Pablo, como no hay telégrafos, no hay DHL, no hay giros bancarios, te doy toda la feria de un año. Y el Pablito recibió la feria y dice, oh, pues voy a invitar a mis cuates a echarse un corderito y que la barbecue y que no sé qué, ¿no? ¿Y qué creen? Que a los 6 meses el Pablo ya no tenía dinero, entonces dice, charros, 6 meses, pues ahora a té de limón, ¿no? Y un pan vivito tostado, una rebanada a la semana. Eso fue que él, aquel que aprendió a tener escasez. Y después, cuando tuvo abundancia, al siguiente año que le volvió a mandar el papá el dinero, entonces aprendió a administrarla. Entonces dice, a todo estoy impuesto, a tener abundancia y a tener, aprendió. Nosotros tenemos que aprender a amar. No es dar nada más a lo sonso, pero tampoco es decir, no, me va a querer ver la cara de guarín. No, tienes que poner candados para que la gente entienda que lo estás haciendo por amor, no porque te está viendo la cara de guarín.
¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que Dios desea, lo que Dios desea. Mira cómo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, es decir, aprendiendo. No creas que le dices, Señor, dame amor y ya, ya amaste, siempre lo vas a amar. Aún a los hijos hay que aprender a amar, porque les dices, estudia, mi hijo, aprende inglés, te lo dice la voz de la experiencia. Aprende otro idioma. No, pues que estoy muy ocupado, papá, unas tareas tremendas que me dejan y no me dejan, ya no tengo tiempo ahora de ver mis novelas favoritas. Ya de 4 nada más veo 3:30. Esos son los argumentos que damos como hijos. Yo también fui hijo. A mí también mi papá me decía, ponte a estudiar inglés. Y ahora le digo a Jimena, estudia inglés, estudia francés, estudia otro idioma. Ah, que tú crees que yo nada más estoy así, que, o sea, también fui hijo. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, y estas son las atribuciones. Dios es todopoderoso, Dios es, los nombres de Dios, por ejemplo, Adonai, Señor, el Elión, el Altísimo, el más fuerte, el Roy, el fuerte que ve, el Shaddai, el Todopoderoso, Olam, Dios eterno, Dios es santo, Dios es omnisciente, pero eso lo tenemos que aprender, pero no porque alguien me lo dice, esa es la clave, no porque alguien me lo explica, que también puedes, pero si quieres abreviar, si quieres tener una relación con Él, dile, a ver Señor, ¿por qué uno de tus nombres es Jehová Jireh? Dios proveerá. Mira, sonó a chiste lo que comenté, ofrezco una disculpa por eso, pero Dios le proveyó a nuestra hermana Gabriela de una silla, de una silla. También les he comentado que cuando me aventé una vez una temporada ahí en La Raza. Y yo no sé si a alguien le den lo que se le antoja en un hospital, a menos que tenga dieta abierta, pero yo nunca la he tenido. Que estoy bien alimentado es otra cosa. Pero tenía un mes, hermanos, tenía un mes en La Raza. Y un sábado me levanto y digo, ¿sabes qué, Señor? Se me antojaron unos tacos dorados de barbacoa. ¿Y qué crees que me trajeron? Tacos dorados con barbacoa. O sea, así como provee las cosas pequeñas, Dios provee las cosas grandes. Y cuando dices Dios provee, piensas inmediatamente el dinero. Pero Dios también provee de paciencia. ¿Cuál es la mejor manera para aprender paciencia? Probando tu paciencia, sometiéndote a cosas que te pudieran causar impaciencia. ¿Para qué? Como Pablo, aprendas a ser paciente. Para que aprendas a ser paciente. No, yo por eso no pido paciencia, porque ya me lo habían dicho antes. Sé paciente, tú no dejes de meter currículums, tú no dejes de ir a solicitar chamba, tú sé paciente, tú aprende a confiar en Dios, estás aprendiendo a confiar en el Dios proveerá. Y una cosa te digo, y una cosa te puedo decir, si hay alguien aquí que no tiene trabajo, te aseguro, me dejo de llamar Guadalupe, si se han quedado sin comer un día. Si se han quedado sin comer un día. Porque ya salió tu hermana, tu cuñada, el perico, el vecino, que te dijo, ¿sabes qué? Me sobró esto, ten. ¿O no? Si digo mentiras, ahora sí, como dice mi mamá, díceselo. Dice, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Wow. Lo dejamos aquí para que estemos igual en la mañana que en la tarde. ¿De qué les dejo de tarea? Que vean lo que quiere decir longanimidad y que vayan pensando qué quiere decir, dice, fortalecidos con todo poder. Dios nos fortalece, Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos anima. ¿Y de qué manera lo hace? Conforme a la potencia. ¿Qué quiere decir la palabra potencia? A ver, jóvenes que están en prepa, ¿qué es la potencia? No, no es fuerza.
Potencia es la capacidad de desarrollar un trabajo. Los motores miden su potencia en caballos de fuerza. ¿A qué equivale un caballo de fuerza? Un caballo de fuerza equivale a que un caballo jale durante 100 metros hacia arriba un peso de 100 kilogramos, una distancia de 100 metros, jalando el caballo. Eso es un caballo de potencia. ¿Sí me entendí? De los motores más grandes que se han hecho en este planeta ha sido el del Saturno V. ¿Qué es el Saturno V? La nave que levantó a la tripulación del Apolo 11 para llevarla a la Luna. Tenía 5 motores y cada motor tenía 32,000 caballos de potencia. 32,000 por 5, 160,000 caballos de potencia. 160,000 caballos de potencia. La potencia a la que se está refiriendo Dios es la misma potencia. La capacidad para hacer un trabajo, dice, fortalecidos con todo poder. Con todo poder. ¿Conforme a qué? ¿A los motores del Saturno V? No, conforme a la potencia de su gloria. ¿De la gloria de quién? De Dios. ¿De qué pues temeré? ¿Qué pues será la necesidad? ¿Será alguna necesidad que no pueda suplir Dios? Mira, es que media hora más denme. No es cierto, 3 minutos. Algunas veces no alcanzamos a entender lo que Dios desea de nuestras vidas. Les comenté de un santo y les voy a traer, espero para la próxima, la historia de este santo, que por causa del evangelio este hombre fue crucificado boca abajo en un ancla y fue arrojado al mar. Y entonces yo no me imagino que este santo estuviera, cuando va al fondo del mar, estuve diciendo, chavos, en la que me metí, ¿para qué creí en ti? No que tú me podías salvar, no iba refunfuñando. Porque él tenía puestos los ojos en la esperanza a la que hemos sido llamados tú y yo, aunque Dios tenía la capacidad, conforme a la potencia de su gloria, de salvarlo. ¿Me di a entender? No a todos los salva Dios, no a todos les da la gracia de salvarlos. Es una gracia mayor, oye lo que digo, es una gracia mayor el que padezcas tú por su nombre como mártir, a que te salve. La recompensa va a ser mayor. A unos sí los salvó, a los de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando los arroja al horno de fuego, dice que los que estaban calentando el horno se quemaron. Y cuando los avientan, los otros no salen oliendo ni a lumbre, ni a humo, conforme a la potencia de su gloria. Pero lo que nosotros tenemos que saber es lo que Dios desea para mi vida. No decir, también que estaba, Señor, ganando los millones de pesos, cambiando coche cada semana, cada mes, cada que se me antojaba, cada año, yéndome de vacaciones a Uruapan, a Xochimilco, y ahora ni siquiera a la Merced me puedo ir de vacaciones. Todo eso, hermanos, nosotros lo hacemos manifiesto como un reclamo. Y lo que Dios quiere que nosotros veamos es la potencia de su gloria, para hacernos estar contentos con lo que nosotros tenemos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Contentos con lo que tenemos porque decimos que tenemos una esperanza. Y aquí no es el cielo, aquí es la tierra. Allá es donde van a estar buenas las cosas, aquí no. Aquí algunos padecemos, algunos padecen una cosa, algunos otra cosa. Y dices, bueno, pues yo quisiera padecer como Carlos Slim. No saben qué gastarse la lana. Pues sí, a unos les es concedido eso y a otros otra cosa. Pero también dice que es más difícil entrar al reino de los cielos a un rico que entrar a través del ojo de una aguja, ¿no? Bueno, vamos a orar.